Buenas tardes. Esta Santa Misa la vamos a ofrecer por nuestros difuntos, Dr. Salvador Villanueva Zúñiga, Jesús y Delfina, Adalberto, Francisco y Esther, Aide, Benjamín, Gloria Elena, Samuel Martínez Aro, Manuel Quijada Herrera, Don René Ballesteros, Dora Gloria de Castillo, José Isabel Martínez, María Isabel Estrada, Celia Robles de Durazo, Pati de López, Carlos Arias, Francisco Valdés del Palacio, Beatriz Uriegas, Don Carlos Ibarra, Adolfo Navarro, Jesús Duarte, Jesús Arana, Josefina de Rodríguez y José Alonso Rivera. Por todos nuestros enfermos, Chovi Arias, José, Elenita, Vania, Ángela, María Jesús Cortés, Faji Cosmillé, Andrés, Lili, Jesús, Conchita, Romelia, Ana María Ceja Encinas, María del Carmen Gámez, José Octavio López, Silvia Martínez Amaniego, María Lisette Ocaño Murrieta, Eduardo Moreno, Francisco Javier González, señora Alicia Millán, Amalia Aimé, Susana Medina Medina, Nicolás Romo Hernández, Jorge Aguilar Heredia, Marta, Vicky y Ana María, Armando Vildósola, Meño Torres, Sandra Escobosa y Manuel Torres. Acción de gracias y peticiones especiales por nuestros médicos, enfermeras, agricultores, ganaderos, bomberos, pobres y comerciantes. Por todos nuestros santos, Sagrados Corazones de Jesús y María, Santa Cruz, Ángeles Custodios, Santa Teresita y San Pío. Intenciones especiales, Claudia Pedraza, Almas del Purgatorio, María Lilian de Escalante, familia Vázquez. Nuestros cumpleañeros, Lénica Chávez, 15 años de Janet Flores, 21 años de Andrea Amavisca y por todos nuestros bienhechores. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Muy buenas tardes, que Dios bendiga sus familias, sus trabajos, su apostolado, sus estudios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que nos ama y nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Ahora, reunidos ante Jesús, que camina hacia la cruz y a la resurrección, reconocemos la debilidad de nuestro seguimiento y pedimos perdón. Confesemos juntos nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre rico en misericordia, que nos invita a escuchar a su amado Hijo, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Recibamos su palabra. Biblia, Santa Biblia, tú me das esperanza, vida y luz. Eres la palabra de mi Dios, inspirada para mi salvación. Señor, que sepamos escuchar a tu Hijo. Bendícenos con tu palabra, santifica los labios que la proclaman y tu pueblo que la recibe. Amén. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Del Salmo 115. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado. A mí, tu esclavo e hijo de tu esclava, te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. Segunda lectura
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La paz del Señor esté con ustedes. De la buena noticia del Hijo de Dios según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y ya no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Por este evangelio que hemos proclamado, sálvanos. Uno de los elementos constitutivos en la vida es la amistad. La amistad es un don, la amistad es una gracia que Dios nos concede. Y hoy, en este domingo segundo de Cuaresma, conocido como el Domingo de la Transfiguración, pues con cierta facilidad, que huele de alguna manera a superficialidad, muchos cristianos tendemos a sustituir a Jesús por algún personaje santo, como un fundador, como un héroe, como alguien así muy lejano, y nos cuesta trabajo escuchar su palabra que nos compromete. La primera lectura es una invitación a un cambio de estructura mental, como que era común ofrecer la vida de un niño en ese contexto que vive Abraham. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que ofrezcamos nuestras propias vidas y no la de los otros. Por eso el sacrificio de nuestro patriarca Abraham, que es considerado como un don, ¿verdad? Porque Dios no le negó a Dios su hijo.
Y entonces se vuelve de alguna manera lo que Pablo dice, que Dios no perdonó a su propio hijo, como que era la mentalidad. Claro que el contexto es por la riqueza de misericordia que tiene Dios para con nosotros. Por eso Dios nos entregó a su propio hijo. Y no es un Dios sádico, ¿no?, que deja, sino es un Dios que hace un pacto con la humanidad y que la redime, la salva a través de la persona de su hijo. Por eso ahora hay que ir al hijo. Todo lo que querramos saber de Dios, Jesús lo va a revelar, de que Dios es misericordioso, de que Dios nos perdona, de que Dios no nos acusa, de que Dios no nos condena. Lo vamos a encontrar en la persona de su Hijo. Por eso siempre confiaré en el Señor, nos dice el Salmo, y es muy interesante. Dice aquí, Dios siempre es bueno con todos, misericordioso con todos, y por eso este amor que corresponde a través de la amistad, Dios es amigo de la humanidad, no es un Dios lejano. El amigo camina en las penas, en las tristezas, en los sufrimientos. Y por eso la transfiguración nos viene a evocar de alguna manera, pues, el éxito que tiene la predicación del reino en la persona de Jesús en la primera parte. Jesús ya es conocido, ya lo van a proclamar rey, resuelve las necesidades más sentidas del pueblo. El pueblo necesita liderazgo, Jesús cumple ese perfil. El pueblo tiene hambre, Jesús le resuelve la alimentación. El pueblo necesita ser sanado, Jesús resuelve ese problema de la salud. Pero hay que ir más allá. Jesús viene a ser el alimento del pueblo, pero lo va a hacer a través de abrazar la cruz. Y por eso la primera parte de los evangelios nos narran de alguna manera el éxito de las multitudes ante la imagen, figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le contrasta a los discípulos que Jesús hable de muerte, de fracaso, de cruz. Todos necesitamos un Tabor, un momento de plenitud, que se nos aclaren dudas, conflictos, tristezas, desavenencias que hay, crisis que hay en nuestra propia vida. Y aquí es significativo en la transfiguración que sean 3 personas las que llama Jesús: Pedro, Santiago, Juan. Que sean 3 personajes que se unen y que representan la ley, los profetas y la novedad de la vida, que es Jesús, lo nuevo. 3 tiendas, ¿verdad? Es importante. Pero lo más importante es la voz del Padre. En esta teofanía, la voz del Padre aclara la crisis que pudo sentir Jesús ante el revelarles cómo era su mesianismo, que tiene que ir la cruz. Y de alguna manera la parte de Galilea, la parte de Jerusalén confrontan el reino y también confrontan la cruz. Para poder entender la respuesta de la cruz, Jesús les da una probadita de la Pascua, de lo que es el misterio de la resurrección. Y por eso, qué a gusto estamos aquí, Señor. Hagamos 3 tiendas. Aquí hay que quedarnos. El Tabor representa el Sinaí, la revelación de Dios. Representa la plenitud, ¿verdad? La mística, la grandeza. Pero para poder experimentar eso, también hay que bajar a la cruz. Por eso empieza el famoso silencio mesiánico. No se lo cuenten a nadie. La amistad que Jesús revela a estos 3 discípulos les aclara el cansancio que provoca la crisis de la cruz, de la enfermedad. Nosotros necesitamos un Tabor como lo es la Eucaristía, porque la Eucaristía nos lleva a lo cotidiano.
la palabra de Dios que ilumina, porque debemos de escuchar a Jesús. Él es mi Hijo amado. Pensando de alguna manera, ¿cómo escucho a Jesús en nuestro tiempo, en la pandemia? ¿Cómo escucho a Jesús en los momentos de crisis? ¿Cómo escucho a Jesús en los momentos de plenitud, de éxito, de alegría, de confort? ¿Cómo escucho a Jesús? Por eso, para poder entender el misterio de Jesucristo, es necesario bajar también a la cruz. Claro que para el tiempo de Jesús la cruz es como fracaso. ¿Quién iba a pensar que desde la cruz ahí nos va a traer la resurrección? Por eso vamos caminando con Jesús y en medio de nuestro cansancio hay que retomar lo esencial, que es escuchar la voz del Padre, que siempre nos va a llevar a Jesús. Hoy, ¿a quién escucho? Sé escuchar al marido, sé escuchar a la esposa, sé escuchar a los niños, sé escuchar a los jóvenes, sé escuchar a los enfermos. ¿La voz del pobre me es familiar o me molesta? ¿O soy sordo a esas voces? Jesús es el enviado del Padre y por eso necesitamos principalmente de esa guía, de esa voz que oriente, porque seguir a Jesús nos va a llevar a la plenitud, a la resurrección. Y le pedimos pues al Señor que ante este momento que estamos de tantos niños que sufren, de tantas mujeres que son violentadas, de tantos desaparecidos, de una política endeble y principalmente llena de corrupción, pues hoy necesitamos reorientar nuestro compromiso escuchando la voz de Jesús para responder en medio de nuestras necesidades. Que así sea. Profesemos la fe desde el signo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, hermanas, al Padre de la misericordia y con espíritu contrito pidámosle que escuche la oración de su pueblo penitente y digamos: Señor, ten piedad. Por la Iglesia, para que Dios le conceda vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y se prepare a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Oremos. Señor, ten piedad. Por quienes se preparan para el bautismo o la confirmación, para que vivan profundamente el camino que están realizando. Oremos. Señor, ten piedad. Por los gobernantes, para que busquen siempre con sinceridad el bienestar de todos los habitantes de su país, oremos. Señor, ten piedad. Por los que se han apartado del camino del bien y por aquellos que han muerto a causa del pecado, para que escuchen en estos días de Cuaresma la voz del Hijo de Dios y vivan. Oremos. Señor, ten piedad. Por los que tienen riquezas, para que Dios inspire en ellos sentimientos de caridad y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Oremos. Señor, ten piedad. Por nosotros, para que la penitencia cuaresmal nos aleje del amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Oremos. Señor, ten piedad. Pidamos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, laicos comprometidos, matrimonios cristianos. Señor, ten piedad. Por el eterno descanso de nuestros seres queridos que han partido a la casa del Padre, oremos. Señor, ten piedad. Que bendiga la vida de Janet Flores en sus 15 años, miembro de nuestra comunidad, y bendiga a sus padres. Roguemos al Señor.
Voy a hacer oración por los niños. Dios Padre, que de la boca de los niños, de las niñas, de los jóvenes has sacado la alabanza de tu santo nombre. Bendícelos, protégelos, Señor, que queremos consagrar al manto amoroso de la Santísima Virgen, porque nos vino el autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Ellos, obedientes a sus padres, sean testigos de Jesús y enseñen y defiendan la fe que han recibido por Jesucristo nuestro Señor. Presentémosle al Señor nuestra vida. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Bendito sea, Señor. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea, Señor, por este vino que hemos recibido por tu amor y bondad. Hermanas, hermanos, sigamos orando, ofreciendo a Dios la vida, el amor, el trabajo, la familia, la salud. Sea agradable a Dios, que es Padre Todopoderoso. Señor, reciba de más de sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa. Oremos, te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, que es nuestro Dios. ¿Por qué le damos gracias a Dios en este día? Le damos gracias al Señor por todo lo que Él debe de transformar en nuestras vidas y en la vida de los demás. En verdad es justo, necesario, nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Cristo, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo es el Señor del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana. En el cielo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza del Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo
a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre que derramaba en la cruz, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua, nuestra paz verdadera, celebrar su muerte y su resurrección entre los muertos mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a todo hombre contigo. Santifica a nuestras familias. Mira bondadosamente, Padre de misericordia, quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Santifica. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ruy Rendón, José Ulises. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, San Pío de Petrechina, Santa Teresita, el Niño Jesús, y con nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Santifica a nuestras familias. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos a Jesús que camina hacia la cruz, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, perdónanos y líbranos del mal, perdónanos
Sí, Padre, que seamos liberados de todo mal y concédenos tu paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi vida les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la capacidad de escucha a tu Hijo, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, escuchando a Jesús, compartamos un signo de comunión fraterna, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo amado del Padre, a quien debemos escuchar y seguir. Dichosos los invitados al encuentro con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Si hoy caigo, Quédate, Señor, conmigo. al hondo mar De la muerte, quédate, Señor, conmigo. mientras vivo. Quédate, Señor, conmigo. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Por el eterno descanso de don René, por su familia, su consuelo, dale, Señor, el eterno descanso. Descansa en paz. Oremos. Al recibir, Señor, esto glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo,
que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga, los proteja y santifique sus hogares. Vayamos a escuchar la voz de Jesús en la vida, podemos ir en paz. Que tengan bonita semana, que Dios los acompañe.